Ahí está. Compartir pantalla, ¿cómo era? Acá. Profe, una sola cosa puedo decir. Todas las que quieras, yo te escucho. Yo mientras tanto voy compartiendo la pantalla. Eh, Sí, Nosotros tomamos el bien de la casona de Furlotti de Luján de Cuyo, sí, casona Santa Rosa. Ese bien es, si bien es patrimonio cultural provincial, es propiedad privada. sí. El En de ese Furlotti. caso, sí, ¿No es el Museo Americanista? No. claro, donde estaba el Museo Americanista, ahora no está Ah, que no más. está más ahora. No, Ah, no sabía que no estaba más. Uy, hace tanto es- que no voy a Luján. está la Perfecto. casona sola. Bien. Eso La, como es propiedad privada. sí. Si ellos no la mejoran, ¿puede intervenir patrimonio? Ahí va a depender, mira, ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bien es privado, Sí, ¿sí? Pero si está declarado por la provincia, por ejemplo, y está patrimonio histórico provincial, supongamos, sí. la provincia sí puede exigirle a los dueños llegar a un acuerdo compartido, lo que sea, para proteger la casa. Ahora, si no está protegido, si no tiene ninguna declaratoria, y ahí lo que habría que hacer es tratar de declararla con el consentimiento expreso de los dueños, porque desgraciadamente en el patrimonio privado no podés convertir nada en patrimonio si no tenés el aval de los dueños. Sí, sí, Bueno, está declarada como por decreto provincial. bueno, entonces sí, hay que hacer, ahí hay que exigirle por parte, entonces la Dirección de Patrimonio y Museos tendría que hacer, exigirle a los dueños ver cuáles son los problemas que está presentando el bien, cuáles son los problemas o estructurales o los problemas que pueda tener de falta de conservación del patrimonio, y exigirles o llegar a un convenio. En el caso de que, por ejemplo, los dueños no tengan dinero para hacer frente, y bueno, ahí la Dirección de Patrimonio tendrá que tratar de conseguir los recursos para las intervenciones correspondientes. Ah, Porque, listo. Ujú. ¿me entendés? Porque, ¿qué Sí, pasa? Cuando la gente no quiere que sus casas o sus bienes sean declarados, porque pierde de alguna manera la posibilidad de comercializar o lo que sea, porque es un recurso económico. Una casa o sí. un bien o una finca es un recurso económico. Entonces, como te limita la ley un poco, entonces muchas veces las dejan morirse a las propiedades. Lo que hay que hacer es que tratar de que el gobierno intervenga para que a través de entre la municipalidad, por ejemplo, que la estuvo usando como museo americanista y demás, llegar a un convenio para el mantenimiento, siempre y cuando las intervenciones sean de acuerdo a la historia de la casa. Por ejemplo, yo si tengo una casa de adobe, como dice la carta del restauro, no la puedo arreglar con cemento. Exactamente. ¿Por qué? Porque los materiales constitutivos de la casa fueron cal y arena. Más allá de que estuvieran pegados, tuvieran ladrillos o fueran, por ejemplo, o fueran adobones que estuvieran, pero estuvieron revocados con cal y arena. Entonces, los materiales de la intervención tienen que ser, por eso se hace un estudio, y es la investigación se tiene que hacer en función de los materiales constitutivos del bien. ¿Qué daños Perfecto. tiene yo de chusma? ¿No? Sí, sí. No, daños estructurales no tiene la casa, está bien conservada. Tiene daños de mampostería, por ejemplo, de dejadez, está dejada la casa. Y Sí, sí.
pero aparte de que la casa es bien patrimonial, también es el solar, o sea, todo lo que son los árboles, que tiene palmeras, pinos, también, y eso está todo abandonado también, se está perdiendo. Pena, qué pena, qué pena. Y eso, por ejemplo, cuando aparecen las palmeras, es muy típico de las casonas del siglo XIX, que fueron, Claro, porque en esa época, cuando se trajeron las palmeras, eran importadas. Y exactamente, entonces sí, te demostraba, demostraba dentro de lo que era la estructura social de Mendoza del siglo XIX, que era una familia que tenía recursos económicos como para importar cosas de afuera, como por ejemplo las plantas, donde aparecen árboles alrededor de la casa que no son especies autóctonas, son, son de un grupo social más o menos de la época importante. O esas plantas sí, no sí. son originales. Sí, por Así que, ejemplo, esa casona tenía todo lo que eran rejas y los portones, y cuando se hizo la donación de la calle, esos portones fueron al cementerio de Luján. Los portones y las rejas del cementerio de Luján son de esa casona. mira vos, no sabía de eso, mira qué buen dato. Bueno, todas esas cosas, si ustedes están haciendo ese relevamiento, no dejen de ponerlo. ¿Sí? Y si Sí, sí, tienen algún documento, ustedes ahí cuando, por ejemplo, si eso es, por ejemplo, de transmisión oral, tienen que sí, poner que, bueno, que dentro de la construcción oral de la historia de la casa y hacen el relato, porque no tienen una base documental en que sustentarse. Pero exacto. también es importante ponerlo, ¿por qué? Porque de alguna manera ustedes están reconstruyendo esa historia. Bueno, listo, muchas gracias, profesora. Perfecto. No, de nada. Bueno, bueno, sigo entonces. Hoy vamos a ver tráfico ilícito, ¿sí? El tráfico del patrimonio. Bueno, esto ya lo hemos visto. El tráfico ilícito, como la palabra lo dice, ilícito es un delito, es el camino, el circuito que realizan objetos de valor patrimonial que de alguna manera entran a través de rutas comerciales que son ilegales. Este tráfico ilícito, que está penado por la ley nacional y también dentro del derecho internacional, puede tener diferentes tipos de aspectos o de demandas. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes ven que el tráfico ilícito, que arranca por acá, se produce por la existencia de una oferta y una demanda de objetos patrimoniales dentro de un área ilegal. ¿Por qué? Porque los productos culturales, por ejemplo, no pueden salir ni de la provincia ni del país. Por lo tanto, si, por ejemplo, que fue, ahí hubo, me acuerdo un caso, pobre Bárcena pasó un mal rato viniendo de San Juan, venía en su vehículo con piezas arqueológicas y la policía de San Juan lo paró con todo el buen tino, bueno, hasta que demostrarse y el papelerío de la procedencia y demás. ¿Por qué? Porque justamente, aunque sea interprovincial, los productos o los objetos patrimoniales son del lugar al cual pertenecen. A ver un segundo, chicos. A ver, no, esperen esto. A ver, voy. A ver, ocultar, aquí, admitir. Ahí está. Bien. Ahí ven la pantalla. ¿Pueden Sí, verla? profe, se ve perfecto. Sí, Bien, profe. perfecto. Gracias. Entonces, esta comercialización, como les decía, de tráfico ilícito, no puede traspasar las fronteras locales, o sea, de la provincia, y mucho menos de la nación.
Por eso, si ustedes entran a la página, por ejemplo, de Cultura de la Nación Argentina, van a ver hacia el final, en una pestaña, que dice cómo importar y exportar bienes culturales, aparece la ley y todos los protocolos, por ejemplo, para hacer una exposición o sacar piezas, donde uno tiene que justificar por qué las saca, a dónde las va a llevar, en cuánto tiempo van a volver, porque si no, no salen las piezas. ¿Qué pasa a nivel internacional? El tema del mercado internacional de obras de arte, como de objetos históricos o culturales, es un comercio muy grande, y de hecho es el tercer comercio a nivel internacional después del de armas y el tráfico de drogas. Fíjense lo que estoy diciendo, es el tercero en importancia. Los coleccionistas, cuando están obsesionados y manejan fortunas, por supuesto, porque a mí me puede gustar la Mona Lisa, pero nunca la voy a tener. A ver, pero hay grandes fortunas o grandes coleccionistas que tienen un poder adquisitivo sumamente alto, que pagan valores extraordinarios por lograr tener distintos tipos de objetos. Entonces, y por lo general, esos objetos, cuando son robados a pedido. Esto es algo tal vez similar a lo que pasó aquí en Mendoza cuando robaron los libros del general San Martín de la biblioteca. Esos libros que no eran incunables, pero eran joyas bibliográficas que donó el general San Martín para crear el nacimiento, de alguna manera, el origen de la Biblioteca Pública Provincial. Esos libros habían venido con él, eran de su colección privada y lo acompañaron, lo venían acompañando desde que él era cadete en España. Entonces, la importancia de esos libros tiene no solo la historicidad de quién fuera su dueño, quién los donó, sino la historia que tuvieron junto al general San Martín. Entonces, San Martín, de su colección privada de libros, hizo 2 donaciones, una en Mendoza para la creación de nuestra biblioteca y la otra en Perú. Entonces, cuando se hacen ese tipo de robos, son robos a pedido, ¿sí? Y entran justamente en una red muy organizada, igual que aquellas personas los huaqueros que roban tumbas y huacas en América Latina, son, por lo general, son robos que se hacen a pedido normalmente, porque ellos se lo entregan a un intermediario y este intermediario es el que tiene las conexiones con otras personas dentro de este mercado ilegal. También, ¿qué es lo que permite esta comercialización de estos productos culturales? Y permite el blanqueo de dinero, el lavado de dinero. También se da la falsificación de bienes artísticos o arqueológicos, entran en el mercado del comercio de antigüedades y también se produce a causa ante conflicto armado, los saqueos, ¿no? Estos delitos, todos estos delitos conforman lo que se llaman delitos transnacionales porque van más allá de una frontera nacional. Entonces, aquí interviene, por supuesto, diríamos, el derecho internacional. Leo esta imagen que dice: el término tráfico ilícito de bienes culturales puede hacer referencia a una gran variedad de prácticas dependiendo de la legislación nacional o internacional en vigor.
robos en museos, monumentos, sitios religiosos y otros lugares de conservación públicos y privados, excavaciones ilícitas, que son las excavaciones, ustedes como estudiantes de arqueología lo saben bien, que hay que pedir autorizaciones, ¿no es cierto?, para las excavaciones de objetos arqueológicos, incluyendo las excavaciones que hoy se están poniendo cada vez, son más relevantes y más importantes en nuestro país, que son la recuperación subacuática en las costas argentinas, ¿no? Hay recuperación de material arqueológico o de navíos o de determinadas situaciones que se están dando hoy, por ejemplo, en la Patagonia. Sustracción de bienes culturales durante conflictos armados o ocupación militar, exportación e importación ilícita de bienes culturales. Si yo viajo y compro un cuadro y llego a la aduana y me dicen, ¿dónde lo compro? Y en un mercado de artesanía, yo ahí estoy robando, estoy haciendo tráfico ilícito porque no es una artesanía, es un producto original, es una obra de arte que la estoy haciendo pasar como una artesanía para poder cruzar la frontera. Ya estoy haciendo lo que es una acción ilícita, ¿no es cierto? Transferencia ilegal por propiedad de bienes culturales, venta, compra, asunción de deuda hipotecaria, intercambio, donación ilegal o legado, producción, intercambio o utilización de documentación falsificada. Por lo general es cuando yo tengo un objeto que es falsificado y para que pueda entrar en el mercado de antigüedades, yo le hago una documentación donde proporciono datos de la obra que son falsos. Hace poco tiempo hubo una escandalosa, diríamos escandalosa por las cifras, ¿no? Se pagaron no sé cuántos millones de dólares por una obra de un artista norteamericano, y fue tasada, diríamos, por una experta de una de las más grandes casas de Estados Unidos. Casas, me refiero a Tiffany, este tipo que por lo general realizan los procesos de documentación para la verificación de la antigüedad o la veracidad de las obras. Emitieron un documento donde daban por válida la obra y resultó ser uno de los fraudes más grandes de la historia. No sé si eran 20 millones de dólares, una cosa así, y la obra era falsa. O sea, la hizo una persona en el garaje de su casa y logró que fuera incluyéndose catálogos en distintas cosas y bueno, hasta que se descubrió que era una falsificación. Entre las instituciones que intervienen en estos procesos para evitar estos mercados y esta comercialización de tráfico ilícito, entre ellas tenemos la UNESCO, que a través de sus 7 convenciones establece, esta, la de la manito, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que se estableció en 1970, ¿no? A partir de ese momento, de esta convención y de ya empezar a establecerlo ya como una convención importante para evitar este tipo de comercialización, hubieron otras instituciones que van a empezar a participar junto con los estados en esta recuperación del patrimonio, porque cuando un patrimonio es robado y se exige su devolución, a eso se lo denomina restitución, ¿sí? Entonces, que también es otro de los procesos legales que intervienen dentro del tráfico ilícito.
Uno de ellos, como les decía, es la restitución. Chicos, si hay dudas o quieren hacer algún comentario, como yo no los veo, les pido por favor que me avisen y hagan todos los comentarios que quieran, así yo vamos también charlando. Esto también es un lindo tema para dialogar, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los aspectos? Fíjense que dice la convención en 1970 tiene diferentes tipos de aspectos. Uno que sobre todo es la prevención, o sea, evitar que salga de cada país material o bienes culturales, ¿no? Entonces, es el tema de los controles aduaneros y demás para evitar este tipo de conflicto. Después, disposiciones legales, ¿no es cierto?, en materia de restitución, o sea, si, bueno, me lo llevaron, salió del país, bueno, ¿cuáles son los procesos legales en los cuales el país va a estar involucrado para que ese material sea restituido? Bien, y luego el tercero, que es el fundamental para que las otras dos, tanto las medidas preventivas como el material de restitución, o sea, el material legal de restitución se dé, es la cooperación internacional. Es toda la articulación que hay entre los diferentes tipos de países, ¿no? Fíjense, el caso del retorno, la restitución bajo los auspicios del Comité Intergubernamental, ¿no? Y acá hay unos pequeños ejemplos, ya algunos, no hay ejemplos más actuales, pero bueno, pero son de alguna manera demuestra el tema de que el tiempo que lleva muchas veces los procesos de restitución son procesos legales muy largos, porque primero tiene que haber cooperación internacional entre los dos países. Hay muchos países que no acuerdan, por ejemplo, en el caso de Grecia con Inglaterra, que no acuerdan con Gran Bretaña en la devolución y la restitución del Partenón. Como así algunos objetos que están en Estados Unidos, por ejemplo, en el MoMA, que pertenecen al Estado egipcio y no son restituidos, o algunos de los bienes que, por ejemplo, pueden tener tanto el Museo del Louvre en Francia como en el Museo Británico en Londres, que tampoco son restituidos a sus países de origen. Esos serían los casos, diríamos, negativos. Por el otro lado, tenemos algunos casos positivos, como en este caso, como aquí, que en el 2011 Alemania le devuelve a Turquía una esfinge, ¿sí? Que había sido, fíjense la fecha, el reclamo se hizo en el 87 y recién en el 11 se la devuelven, varios años después. Acá en el 2010, Suiza Profe, le devuelve a... Ay, me asusté, perdón, sí. sí. Acá apareció algo parecido cuando el presidente Putin le regaló una carta a la presidenta Cristina Kirchner de San Martín a O'Higgins, Ah, no lo que luego sabía fue eso. Qué procesada. buen dato. ¿Ah? Qué buen dato, esa no la sabía. Ya la voy a buscar. Así que es una carta de... De San Eso lo voy a Martín a anotar. O'Higgins. Ahí lo dejé en Meet, dejé el enlace. Bien, a O'Higgins. Perfecto. La cuestión es Bueno, que creo que Putin creo que mandó a unos agentes de él a Nueva York a comprar en una subasta la carta del Libertador San Martín a O'Higgins y lo compró en una subasta y después en una reunión, no sé cómo fue, la apartaron a la presidenta, bueno, a la Cristina, la apartaron y a escondida como que le entregaron el regalo y bueno, después creo que ella fue procesada por el tema de que lo tenía en su poder y nunca como que lo hizo público, como lo tenía en su casa. En un allanamiento, bueno, la descubrieron todo y bueno, fue procesada. No, no sé cómo salió, pero bueno. claro, Eh, ahí y lo que pasa es lo siguiente. Yo eso no, mirá vos, ahí tenés dos procesos legales. sí, ahí lo pasé Por en un Meet, lado, ahí el curso.
Buenísimo. Ahora ya enseguida cuando deje de compartir copio los enlaces. Está muy bueno lo que estás planteando y te lo agradezco un montón porque yo también aprendo mucho de ustedes cuando ustedes son más cibernautas, encuentran cosas y a mí me ayudan también a estar más actualizada. Así que te agradezco muchísimo. Ahí tenemos dos procesos legales. Por un lado, tenemos el tema de la restitución, que si bien no es oficial, es de tipo más bien clandestina, porque ahí, ¿quién tiene que intervenir? Yo te pregunto a vos, como pregunta, ¿no? ¿Quién debería haber intervenido en este proceso entre Rusia y la Argentina para hacerlo oficial? Y ¿Tenés está idea de complicado porque además también Chile lo está reclamando. Claro, O sea, la subasta se hizo en Estados Unidos, después Putin mandó a que lo fueran a comprar, después Argentina ahora me imagino que lo debe tener en la Argentina el poder, después Chile lo sale a reclamar claro, porque da pero ojitos, todo un quilombo así a porque nivel el mundial. dueño es O'Higgins. Vos fíjate que el que recibe la carta es O'Higgins. Claro. Entonces, si O'Higgins es chileno, la carta salió, supongamos, de Europa a Chile para su amigo O'Higgins. En ese caso, tiene razón Chile, puede reclamarla, porque tiene argumentos para reclamarla. El tema es que si se hacía al no hacerse la restitución oficialmente a través de la Cancillería, porque el organismo internacional que une dos países son las distintas cancillerías, por eso tenemos embajadores. ¿Quién es el embajador? El embajador es una especie de representante de gobierno, no de la figura del presidente, pero sí de un funcionario de alto rango que representa diplomáticamente a la Argentina en otro lugar. Entonces, entre la Cancillería rusa y la Argentina tendrían que haber hecho el, el proceso de restitución. Lo que pasa es que lo pasaron como un regalo más casero, de alguna manera. Y ella, en este caso, al ser un documento público, porque el tema es que es cultural, ya cuando estos elementos de valor patrimonial exceden a la persona, ya desgraciadamente no es la presidenta o perdón, la vicepresidenta o la expresidenta en ese momento, eh, no puede convertirse en ella la propietaria. Eso tendría que inmediatamente que ella lo recibió, tendría que haberlo trasladado al gobierno, al Museo San Martiniano o a lo que sea. ¿Sí? Ahí ya tenemos varios conflictos de intereses porque la restitución no fue legal. Ahí tenemos un delito, varios delitos. ¿Sí? Claro, ahí dice Muy bueno. que en 1979 se extravió o se perdió esa carta durante una mudanza, pero no sé, pero no dice dónde, si fue en Chile o en Argentina que fue esa mudanza. Creo que habrá sido en Chile, creo. Si lo reclaman, porque en un principio lo habrán tenido ellos. Así que, bueno. Y seguramente puede haber sido que algún descendiente de la familia de O'Higgins haya tenido en su propiedad, o sea, por una cuestión de lógica, no porque lo sepa, pero si se lo robaron, oh, wow. Muchísimas gracias por el aporte, me encantó. Me De nada, encantó profe. porque justamente de eso se trata, de esto se trata la restitución. Em, por ejemplo, sé que el año pasado acá en la Argentina, o a principios de este año, no sé si fue a fin del año pasado o principios de este, hubo un proceso ya lo voy a buscar bien en internet, un proceso de Ahí está, ahí está. restitución. Ahí sí, ahí lo leí bien. Dice que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía aseguró que la carta estaba en el país antes de su desaparición. Y que, bueno, se apareció en el 79 en una mudanza de documento del instituto. Ahí está. Sí, estaba en Chile Wow. esa carta. Bueno, entonces ellos son los verdaderos dueños. Sí, pasó de Chile, después a Ahora, Estados Unidos, de Estados Unidos a Rusia y Rusia a Argentina. y Argentina seguramente no se la va a querer devolver a No Chile, sé, no sé, no porque sé. así pasa. Este, mm, buenísimo el dato, me encantó. Ya ahora lo voy a copiar. Muchísimas gracias, el aporte realmente muy, muy interesante y muy importante.
Bueno, estas son las cosas importantes que pasan. Fíjense cómo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo salió esa carta de Chile? No se sabe. No se sabe, pero entonces salió de manera ilegal. Sí, sí. En una cartera, no sé, en una valija, en un bolsillo de una persona, pero salió de manera ilegal. Es un documento, en este caso, histórico, que sale de manera, pasa las fronteras nacionales de Chile, llega a Estados Unidos y ya fíjate vos, fue comprada en una subasta. ¿Cómo puede certificar el que hizo la subasta dónde compró o si compró de buena ley ese documento? Es ahí, entonces, si nosotros empezamos a verificar todos los pasos, ¿no es cierto?, de la carta hasta llegar a la Argentina, vemos que esa carta tuvo un montón de irregularidades. Porque salió, fue robada, entró en un comercio, porque fue, vos me dijiste que fue subastada. Sí, Para entrar en Estados Unidos, sí, en en modo donde, privado. En Estados Unidos. bueno, si vos vas a una subasta, los que hacen las subastas tienen que presentar los certificados de origen o de compra, siempre y cuando que sean legales. O sea, supongamos, yo compro algo para venderlo, ¿sí? Ahora, no puedo presentar un ticket. Tengo que presentar, un ticket no tiene por ahí, me refiero a un comentario así más burdo. Tengo que presentar una factura, ¿sí? Que esté inscripta en la Argentina, o sea, que tenga todos los registros para que sea un documento válido. Con ese documento válido, que es la factura, puede recién intervenir en una subasta donde yo puedo demostrar que la procedencia es legal. Entonces, o ha habido una falsificación primero de la documentación, que hayan falsificado una factura, ¿sí? De compra del bien, y todo el proceso que ya vemos, ese es el tráfico, el mejor ejemplo para demostrar lo que es el tráfico ilícito y cómo va transitando el objeto de manos en manos hasta que termina con estos serios problemas legales, ¿no? Bien, muchísimas gracias, me encantó el ejemplo. Vamos aquí vamos al 87, porque, por ejemplo, Alemania le devuelve a Turquía 7.000 tablillas, cuneiformes, ¿no? Es impresionante. Después, por ejemplo, ¿dónde estaba acá? Acá, Italia. En el 83 restituye 12.000 objetos precolombinos después de 7 años de litigio, o sea, de tramitación. Y esto es lo terrible, porque después que sale un objeto como ha salido de Chile y empieza en ese mercado, para que sea restituido pasa muchísimo, pero muchísimo tiempo. Aquí lo que vemos es un manual que, si lo buscan en internet, lo pueden descargar, que tiene justamente todas las medidas que hay que realizar, o sea, todas las medidas jurídicas para justamente para la lucha del tráfico ilícito de bienes culturales. Y vamos a ver un videíto.
Como ven, estos videos que por lo general tienen la función, ¿no es cierto?, de ser preventivos, tienen no solo el apoyo de la Interpol, sino tienen, están realizados en cooperación con en otros países, ¿no? Bien, ¿cuáles son los organismos que yo les comentaba recién en esta lucha de tráfico para evitar el tráfico ilícito? Y bien, uno de los principales es la UNESCO, que es uno de los primeros organismos internacionales en pelear y en de alguna manera defender los bienes culturales. Por otro lado, la Policía Internacional, la Interpol, y el ICOM. El ICOM habíamos dicho que es el Comité Internacional sobre los Museos. Estos tres organismos están muy interconectados y han desarrollado distintos tipos de convenios para evitar esta lucha, ¿no es cierto? Fíjense, y aquí esto me quiero detener un segundo, dice el convenio de UNIDROIT de 1995, es una organización donde la Argentina también es parte, intergubernamental independiente, con sede en Roma. Su objetivo, está mal escrito, es estudiar la necesidad de métodos para modernizar, armonizar el derecho privado y el derecho comercial entre los estados. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el desarrollo que tienen justamente para tratar de capturar y ver a través de estos mecanismos de Cancillería y acuerdos internacionales con la lucha y las normas legales, que a veces son diferentes entre los países, para la recuperación y evitar el robo y la pérdida de objetos culturales. El ICOM, que decía que es este organismo, este Consejo de Museos a nivel internacional, ha creado un observatorio, como también vamos a ver luego las listas. Este observatorio tiene, contra el tráfico ilícito, tiene una serie de listas rojas que tienen, o sea que aquí se denominan objetos de identificación, que tienen que, por fin, identificar fácilmente, sobre todo en las zonas de fronteras o de la policía de la Interpol, estos objetos que están en circulación. Entonces, ¿cómo se hacen, cómo se utilizan estos objetos de identificación? Y a través de los registros. ¿Se acuerdan que la última clase nosotros vimos que hay una ley en la Argentina nacional que establece, y la CENIP, que es un organismo nacional, establece un régimen de cómo se deben registrar los bienes culturales, ya sean bienes muebles o bienes documentales de la República Argentina. Hay una ley nacional que ampara esta forma de registro. ¿Por qué? Porque una vez que el objeto está registrado y si es robado, es fácil poder dar aviso, ¿sí?, a través de estos objetos de identificación, que son estas listas donde en aquí nosotros tenemos un documento que establece, tome las fotografías, conteste las siguientes preguntas, escriba una breve descripción y manténgala en un lugar seguro. ¿Esto qué es? Y esto es un registro. Esto es un registro de decir, bueno, yo en mi casa tengo, supongamos, digo mi casa, pero pues, esto es para los museos. Yo tengo una carta, un documento, tengo el reloj de Belgrano, tengo el sable corvo de San Martín. Bueno, ¿cuáles son las características? Primero le voy a sacar una foto del derecho, del reverso, de distintos ángulos, si tiene inscripciones, si tiene detalles, voy a sacar ampliaciones de esos sectores, voy a poner las medidas, voy a establecer de qué material es, si es de metal, si es de madera, si está forrado en cuero, todas las características propias del objeto. Cosa que si el objeto
es robado, inmediatamente yo recurro a estos registros y doy aviso inmediatamente a a quien corresponda, ¿sí? Daré un aviso a la policía tendrá que comunicarse en el caso de la Argentina con la Policía Federal. La Policía Federal en la Argentina tiene una sede en Buenos Aires que tiene una sede, la Policía Federal de la Interpol para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, y ellos inmediatamente actúan con Gendarmería, aduana y con todos los organismos que están sobre todo en fronteras, ¿no es cierto? Y ahí se hace el pedido inmediatamente para que en el caso de que se encuentre el objeto se proceda al secuestro, ¿sí? Porque ha sido, uno tiene que hacer la correspondiente. Entonces, estas listas, no solamente estos objetos de identificación, también otros organismos desarrollan este mismo proceso, pero son denominados listas rojas, ¿sí? Estas listas rojas es exactamente lo mismo. Son un proceso de identificación, como tiene como el ICOM, es un organismo que es un consejo de museos. Las listas rojas son de los objetos desaparecidos en museos, ¿sí? Entonces, y tenemos las listas de objetos desaparecidos en América Latina, en Centroamérica y México, en Colombia, Haití, Perú, República Dominicana, y nosotros podemos buscar. Esto es en América, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en Holanda o en Estados Unidos. O sea, estas listas rojas, hay listas que, como ven acá, si uno entra en la página, material tipo, región y país, o sea, uno puede buscar las listas rojas de un propio país, ¿no es cierto? Y estas listas rojas son muy, muy similares a las que veíamos recién y tienen justamente las características de establecer y dar difusión los pedidos de captura de esos objetos que están desaparecidos o han sido robados. Después tenemos la Fundación ILAM, ¿no es cierto? Que es una fundación que no tiene fines de lucro, pero que también de alguna manera organiza, tiene por función la preservación del patrimonio latinoamericano, ¿no? Aquí tenemos, bueno, lo del, ¿cómo se llama? La Interpol, que tiene esto de que explicaba recién, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Aquí en la página de Interpol podemos ver justamente, hay formularios, ¿sí? Para hacer las distintas denuncias, y uno donde tiene que completar, por ejemplo, cuáles son los objetos para justamente, y aquí, como ven, estas son imágenes que aparecen en los listados. Si ustedes ingresan a Interpol, pueden ingresar a estas listas rojas de Interpol y ver, por ejemplo, que estos son pedidos de captura. Estos son objetos que han sido robados y, como ven, no es algo de poco valor, son objetos de mucho valor, ¿sí? Por ejemplo, a ver si hay alguna fecha, no alcanzo a ver las fechas, ¿no? Pero em, son obras clásicas, este es renacentista, este es más barroca, o sea, son obras que ya tienen algunas más de 100 años. Entonces, y el país ha hecho la correspondiente denuncia, primero dentro del ámbito nacional y después dentro del ámbito internacional, y estas son las listas que aparecen publicadas. Por ejemplo, aquí ya tenemos
listas fíjense, el Patrimonio de Ecuador, el Instituto Nacional del Patrimonio del Ecuador ha establecido, por ejemplo, sus listas de objetos que han sido robados en Ecuador y que ellos le dan difusión. En este caso no hay imágenes y eso no es bueno, que en un listado no estén asociadas las imágenes, porque es más sencillo para un operador de aduana, para una persona que está en aduana, ya sea limítrofe o es de aeropuerto, poder identificar. La identificación más rápida se hace con la visualidad, o sea, a través de la imagen. Es más difícil que se encuentre porque alguien fue a leer, sino porque alguien estuvo viendo y cuando le llegó a sus manos un objeto, se acordó que lo había visto en una lista. Entonces a esa persona se la demora, se constata que el objeto corresponda y ahí se hace el secuestro y la persona queda obviamente detenida. Como yo les dije hace un ratito, la Argentina también tiene su sede de Interpol en la Argentina y es parte de la Policía Federal. ¿Sí? Entonces, bueno, esto no, vamos a avanzar porque es tedioso. Bien. A ver si tengo aquí esto ya lo hemos visto, vimos lo del CENIP, ¿no es cierto? ¿Esto lo vimos la clase pasada o no, chicos? Yo ya después me hago un lío con lo que doy y lo que no doy. ¿Lo vimos? ¿El registro? Creo que sí, profe. Perfecto, entonces lo Sí, avanzo. ¿Cómo? sí, lo vimos. Bien, entonces voy a avanzar porque esto ya lo vimos, Invisu, CONAR, todo esto ya lo vimos, memorar, perfecto. ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde están las otras? Bien, chicos, aquí están. Bien, volvemos al tráfico, Interpol Buenos Aires, Policía Federal, y aquí vemos cómo está organizada la Policía Federal, la unidad de Interpol, ¿no es cierto? Tiene un director general, ese director, hay una dirección general, protección del patrimonio cultural, Interpol, y las intercomunicaciones internacionales con Interpol. La protección cultural tiene la tutela de los bienes y la investigación sobre los delitos culturales. Y a su vez se une, ¿no es cierto?, con el resto. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá aparecen las extradiciones, que son de las personas que son, tienen orden de captura internacional, asuntos internacionales, que era lo que yo comentaba recién, que es por donde realmente se tramitan todos los procesos cuando intervienen dos países. Por lo tanto, la Policía Federal, ellos en la Argentina tienen una base de datos de todos los objetos que hoy por hoy tienen pedido de captura en la Argentina porque han sido robados y esta Policía Federal a su vez está conectado con el Ministerio de Cultura de la Nación para la protección del patrimonio como un organismo junto a un organismo internacional. La Interpol de Argentina, de la Policía Federal, tiene también sus propias listas, no son rojas, pero aquí pueden ver los objetos que en muchos casos, como vemos acá, son arqueológicos. Cucharita precolombina, objeto arqueológico, objeto arqueológico, objeto arqueológico, objeto arqueológico. ¿Por qué? Porque tiene una gran demanda. Después tenemos pinturas, tenemos algunas esculturas y demás, ¿no? Como ven, hay muchas páginas y uno puede buscar de acuerdo a distinta cantidad de objetos que se solicitan. Acá, como vemos pinturas, joyería, objetos, esculturas, una obra de Baudelaire. Y aquí vamos a ver un video que me parece sumamente interesante que puedan ver.
Ven que van con las listas. El resultado de este procedimiento que estamos viendo acá es consecuencia de una investigación que iniciamos por indicaciones de la Jefatura de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad. En la prevención del tráfico ilícito. Por eso llegamos y arribamos a la conclusión de que en 3 domicilios había este tipo de objetos. Dimos intervención a la jueza Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, con secretaría del doctor Schilisi, que después de una investigación y constatación que estos objetos estaban en el lugar, pudimos allanar y descubrir estos objetos que estaban escondidos detrás de una biblioteca. Atrás de la biblioteca había una pared y después una puerta, y estos estaban todos en un salón en vidrieras, pero absolutamente inaccesibles para cualquier persona. Podemos ver objetos de propaganda nazi, también podemos ver ahí momias de animales que eran ofrendados a las personas que morían y que tenían gran jerarquía dentro de la sociedad egipcia. Hemos descubierto que son originales porque en radiografías que se acompañaban estaban los huesos e inclusive collares y objetos que pertenecían al fallecido. Como verán acá, hay objetos nazis que usaban los chicos, pero con la propaganda del partido. Eran rompecabezas o maderitas para armar casas, pero siempre con imágenes referentes al partido y con los símbolos. También hay instrumentos de medición antropométricas que permitían determinar las medidas, si se correspondían con la raza pura aria o no. Si las medidas no se correspondían, era descartado. Esta era una aplicación de la teoría lombrosiana. Hay una ley específica que impide, 23.592, que impide que estos objetos sean difundidos y usados como propaganda. Y inclusive en este caso, la aplicación neta de estos objetos es la propaganda. Por lo tanto, está absolutamente prohibido. A partir de este momento vamos a profundizar la investigación y determinar de dónde proceden, cómo hicieron para ingresar al país y cuál era el objeto neto de estos bienes para que estén guardados y suponemos nosotros comercializados. Me siento muy orgulloso del trabajo que viene realizando en la última etapa la Policía Federal Argentina. Me siento orgulloso también de este departamento de Interpol, que una vez más ha demostrado que también en la República Argentina y en nuestro país se puede trabajar en forma seria, en forma responsable y ser ejemplo de lo que significa la memoria y la justicia, y demostrar a todos los países del mundo que nuestro país es un país que tiene esas características. Estamos dando un ejemplo de lo que significa combatir contra cualquier hecho discriminatorio, y más que estamos hablando de un hecho que ha llevado a la muerte y a la matanza sistemática de millones de personas por el simple hecho de ser diferente. Estoy compungido por ver algunos objetos, fundamentalmente objetos de medición, de medicina, que utilizaban
los jerarcas nazis, conocemos la historia, conocemos los experimentos terribles que realizaba Joseph Mengele, y cuando veo estos objetos, veo el oprobio de esa época terrible de la humanidad que ha provocado tanto daño, tanta tristeza. Por eso agradezco a todos ustedes que sabemos que están trabajando extraordinariamente bien y que son un ejemplo de contracción al trabajo y de seriedad en el trabajo. Bueno, como verán, el video realmente a mí me dejó, cuando lo vi por primera vez, realmente me dejó impactada, porque ustedes son estudiantes de historia o de arqueología, o sea, de alguna u otra manera, en algún momento, estos procesos históricos los han leído, los han visto, y esos objetos son reales, fueron utilizados de manera real. Entonces, encontrar este tipo de cosas que están prohibidas, porque este tipo de objetos no se pueden comprar y vender, ¿sí? Porque hacen apología a un tipo de genocidio, y entonces encontrar un lugar que comercialice objetos, porque hay un mercado que los requiere. O sea, si hay una cantidad, no sé si alcanzaron a ver, había una pistola como de plata, bañada en plata, esos por lo general eran obsequios o que se hacían para premiar a alguien o porque se había destacado en algo, pero el tema es porque hay un mercado que lo comercia, o sea, no hay, no hay oferta si no hay demanda, y esto van de la mano, entonces a mí realmente me pareció importante que ustedes pudieran entender que este mercado que alcanzamos a ver estuvo y está en la Argentina, no estamos hablando de Europa, donde el genocidio se produjo en Europa, estamos hablando en Argentina, y esos objetos están aquí. Realmente terribles, ¿no? Bien, Profe, ¿cuáles son los...? Sí, ¿esos objetos al ser de propaganda nazi tienen que ser devueltos a Alemania o al ser propaganda es diferente la ley? ahí yo tendría que averiguarlo, es una muy buena pregunta. Yo no sé si se restituyen. Si el gobierno alemán los solicita, yo creo que pueden ser restituidos. Yo no sé si el gobierno alemán va a querer que sean restituidos esos objetos, porque pensemos que si Profe, Alemania los pide, hasta, porque hay una hasta, valoración, claro. sí. Creo que hasta en Mercado Libre se venden esas cosas, o sea, pero no eso en sí, sino monedas. Hay moneda ¿cómo se llama? Claro, Marcos, pero hay que tener el cuidado, Reichsmark. Sí, claro, porque fíjate que Marcelo Aibe, que es el responsable que habla al principio, que él es comisario y es de la Policía Federal de la Interpol, él en un momento menciona, que yo la anoté ahora, la ley 23.592, que es una ley que él hace referencia a que está prohibido todos aquellos objetos que sean de propaganda, ¿sí? Y que tengan que ver con, en este caso, con el genocidio, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas que se comercializan, porque por ahí se comercializan dentro de un mercado que por ahí no tienen idea que es ilegal. claro, pero entonces las monedas sería legal comercializar y cosas militares. Por Que ejemplo, no es lo mismo una moneda que un arma.
Claro, claro. No, militares me refiero por ejemplo, está la Cruz de Hierro, las condecoraciones. Ah, ajá, no sé, ahí Oye, no sé. porque yo sé ahí dónde venden esas cosas. Y si no son Ajá, tan caros que digamos, $150, o igual porque se hicieron muchas. Hay una foto que se ve al final de la guerra, que se ven soldados rusos en Berlín, y el piso era un mar de de esas las cruces. medallas. Era un mar, era entonces como que eran montones y Eran, todavía no han sido recibidos, porque bueno, estaba en proceso y bueno, descubrieron la fábrica y estaba lleno de esas cruces. Pero no sé si es legal o ilegal eso. no sabría, no, no, no te voy a averiguar, sí lo voy a averiguar porque no lo sé. No, no, no te puedo dar una respuesta certera. Yo lo que me imagino que si son porque a ver, el concepto de la campaña masiva política, diríamos como de diseño, propagandístico, político, nace con el nazismo, ¿no? Eso, el tema de los pendones, la esvástica, o sea, todo lo que gira alrededor de una política en función de cambiar la opinión pública. Eso nace y bueno, hoy por hoy la publicidad se maneja con algunas de esas pautas que nacieron con el nazismo, ¿no? Este, Claro, y claro, porque hay mucha, por ejemplo, la Cruz de Hierro es una condecoración desde mucho antes del nazismo, creo que viene con Bismarck e incluso antes. Entonces, como que cada época tiene su propia impronta. Obviamente claro, que dentro del nazismo se le agrega dentro de la Cruz de Hierro la esvástica, pero antes claro. se condecoraban. En la Primera Guerra Mundial se condecoró. Claro. La esvástica es un símbolo milenario, porque el dibujo de la esvástica tiene se remonta, pero mucho antes del nazismo. Lo que pasa es que se utiliza como un elemento de identificación nazi porque hay una política pública, no me quiero meter en temas netamente históricos porque no quiero meter la pata, netamente históricos con respecto a esto, que tiene que ver con esta idea de volver al origen, ¿no? La raza pura, la recuperación de las tradiciones alemanas, el concepto, ¿no?, de social y cultural de esa impronta de volver al origen. Por eso se utiliza el elemento de la esvástica como la vuelta al origen, que ese es el símbolo que tiene la esvástica en su significación original, no la que se le da después políticamente a Alemania. Pero sí lo que tengo en claro que si hoy Alemania reclamara estos objetos, sí, se pueden, por ejemplo, ¿cómo se dice? Pueden ser restituidos porque Alemania los solicita. Yo creo que por una cuestión política y de visión pública, y yo no creo que a Alemania hoy le interese volver a recuperar estos objetos porque es una mancha. Para, Esos, perdón, profe, esos sí. objetos pueden ser mostrados en museos, por ejemplo, propaganda nazi, fascista, comunista y demás regímenes totalitarios. Hay museos en Europa, en Alemania los hay. Si, por ejemplo, estos objetos está el Museo del Holocausto, están, sí, donde estuvieron justamente estos, ¿cómo se llaman? Los campos de concentración. Hay varios museos del Holocausto. Creo que en Holanda hay un museo, un Países Bajos. Son terribles, ¿no? Claro, Porque En dicen que, Holanda bueno, está el Museo de Ana Frank, que claro, la también de Ana Frank. incluye eso. claro. Entonces, bueno, en el caso Pero mi que estos pregunta, objetos puedan completar esta historicidad, sí. Aquí en la Argentina, yo no sé, esto yo creo que ni siquiera van a ser exhibidos. Estos objetos van a ser guardados y lo que pasa es que cuando la ley argentina, que a mí me parecía espantoso,
porque muchas veces en la comisión, yo pertenezco al Comité de Patrimonio de la provincia, se hablaba de lo que cuando la aduana incauta cosas en aduana y si después no se hacen los trámites, eso directamente se quemaban, se rompían, se eliminaban. Yo espero que la ley en ese sentido cambie y que no se destruyan y vayan a instituciones con fines educativos para que nunca más vuelva a pasar estas cosas. Sería ¿Se podría interesante. crear un museo tipo cosas que no han sido reclamadas Miren, y como yo a Marcelo Aibe, que es el señor que habla ahí, le puedo mandar un correíto, lo conozco, y le puedo preguntar qué pasó con esos objetos y para la próxima clase les cuento, les voy a mandar un correo y espero que me conteste y le pregunto qué pasó con que vimos el video y que porque ahora me han dejado la duda a mí, yo para mí quedó en Policía Federal esos objetos secuestrados o fueron al Ministerio de Cultura y de ahí han quedado, o al Ministerio de Seguridad. No sé cuál es, a cuál de los dos, pero sí puedo escribirle al comisario y preguntarle. Le puedo consultar. Además puede ser, profe, que esos elementos hayan entrado en poder de los refugiados nazis que llegaron acá a la Argentina cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, o sea, Muchos pueden de haber esos, sido seguro. traídos Muchos en de ese esos momento. objetos, sí. Pero no sé si se dieron cuenta que muchos de los objetos que vimos estaban en cajas como de terciopelo. Sí, Muchos eran como, porque me da la sensación o que eran de médicos o militares de muy alto rango, porque las cosas de plata han sido y siguen siendo de mucho valor, porque son de un mineral precioso, oro, plata. Entonces, y cuando están en esas cajas forradas de terciopelo y yo veía la oxidación de los metales, muchos de esos objetos eran de plata, por las manchas que tenían. Han visto que las cadenitas de plata se ponen negras o se manchan o a veces aparecen manchas verdes. sí, Eso es producto de la producto del oxidación de tiempo. la plata. Claro. Seguramente o han sido de personal de uso, supongo, de alto rango, o de personas que hayan recibido estos, diríamos, como regalos por sus servicios prestados, lo cual intensifica mucho más allá la vara, ¿no? De lo que implica lo que venía detrás, que era la tortura, la matanza y esa forma de estudiar a las personas, que es la tortura, ¿no? Sí, la Yo creo que manipulación sí. que hizo Mengele, o sea, fue hasta manipulación genética para lograr la raza perfecta, y se decía que él estaba en Brasil, o sea, acá muy cerquita nuestro, se dicen que se Sí. refugió en Brasil. De hecho, bueno, hay bastantes registros de personas alemanas que se instalaron en Mendoza. En la Argentina hubo y en el sur también, mucho más. Refugiados que no se sabe si habrán entrado legal, ilegal. Yo no quiero entrar en un tema que pueda ser que por ahí mejor abordado con otro docente de la facultad, que sea más específico en la problemática de la Segunda Guerra Mundial, pero que entraron alemanes a la Argentina, eso no hay duda. De hecho, se llevaron a uno de Buenos Aires, que hay una película y todo hecha. Sí, la Mossad los vino a buscar y lo juzgaron en Nuremberg, o sea, Claro. porque era un criminal nazi. Era un criminal de Profe, guerra que estaba yo sé, prófugo, sí.
Yo sé que hay un museo militar en Buenos Aires que hay objetos no nazis, pero sí el ejército alemán durante la época nazi, que son Ujú, legales por el tema de que, bueno, en ese tiempo había una simpatía entre Argentina y Alemania antes de claro. estallar la guerra y había mucho intercambio tecnológico. Entonces, hay una parte del museo donde se ven las armas, los prototipos, las armas que, bueno, después se vieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay una parte del museo, bueno, en Argentina, de militar histórico, donde se ven las armas alemanas Ujú. creo que lo único legal creo que hay acá en De relación a eso. eso, de hecho, el uniforme militar argentino tiene reminiscencias, por lo Claro, menos los también. uniformes antiguos, Es prusiano, sí. tenía reminiscencias del uniforme alemán. Sí, Claro, de todo, no ahora, solamente eso, sino hasta los cánticos y los himnos. Se dice que durante claro, la entrada a París del ejército alemán se entonó en la marcha de San Lorenzo, cuando entraron a París. pero no sabían que era Argentina y No, no, escrita no, no, por un sí, sí, se mulato. sabía, No, se pero escrita sabía por un porque mulato. años atrás, creo que en la Primera Guerra Mundial, sí hubo un intercambio de nosotros, no sé qué canción Sí, nos dieron los alemanes y nosotros leímos el San Lorenzo, o sea, fue como un intercambio claro, cultural. que una de las marchas más bellas establecidas por músicos, ¿no? Importantes, que dicen que es una de las marchas más bellas que existe. Pero el tema que la letra y la música, sobre todo la letra, no, la música la hizo un mulato, un negro. Oh, Este, parece aquí en Latinoamérica. es un mal chiste para los alemanes, ellos que odiaban Bueno, todo por lo que... eso. Sí, si se hubiera enterado Hitler, se estaría revolcando en su tumba. Pero bueno, de hecho toda la locura nazi es por justamente el tema, su odio a la paternidad de su padre, ¿no? A su papá, que era judío. Así que es un tema precioso el tema, yo voy a averiguar, me comprometo a averiguar dónde fueron a parar esas piezas y en el caso de, porque el proceso que se hace es la incautación, así que yo me comprometo a averiguarles qué pasa con las piezas incautadas que hace la Policía Federal y que no son reclamadas en restitución por los países de origen, donde van. Y en este caso, más precisamente, ¿qué pasó con todas estas piezas? Porque los gatitos, todos los que son las momias, seguramente van a ser o serán restituidas a Egipto. Eso no me cabe duda, porque vimos que habían objetos nazis y estaban los gatos, las momias. Esas momias seguramente van a ser restituidas a Egipto. Lo que sí, aquí entra en duda qué va a pasar o qué pasó con los objetos de origen nazi. Pero bueno, voy a tratar de averiguarlos, vamos a ver si me contestan, este, si tiene el tiempo el comisario para contestar la duda. Así que, de hecho, bueno, es una persona que, como estamos todavía con el tema de un doctorado en patrimonio que queremos hacer en la facultad, él iba a ser uno de los invitados que íbamos a tener para el patrimonio, el tráfico ilícito, e íbamos a invitarlo al que ahora es doctor, el comisario, para que justamente diera unas charlas sobre este tema que sería sumamente interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Mendoza es provincia fronteriza. Entonces, y todo sale muy rápido hacia Chile, y si no tenemos los recaudos, ¿no? Los objetos se van y no vuelven, ¿sí? Bien, en la imagen, ¿qué hora es? A todo esto yo no sé ni qué hora es. Ah, ya vamos, bueno, termino con esta imagen y cerramos, ¿les parece? Son y media. Entonces, dentro de lo que es la cooperación internacional, habíamos dicho que teníamos los convenios internacionales entre las aduanas. Hay un organismo que ahora no me acuerdo bien cómo se llama, no sé si es el de Unidroid, no, pero tiene un nombre y están todas las aduanas del mundo, diríamos que pertenecen a
esta red y que establece, bueno, normativas y formas de trabajar conjuntas en el tráfico y la lucha contra, porque en el tráfico ilícito no solamente son bienes culturales, entra todo, mercado de animales y de especies exóticas, entran tráfico de armas, trata de blancas, entra un sinfín de objetos que prohibidos, diríamos que no deben transitar en fronteras, ¿no? Bueno, entonces también tenemos los acuerdos internacionales que están ratificados por la República Argentina y los convenios de restitución, además de contar con la Policía Federal y la Interpol. Yo dejaría, no sé si a ustedes les parece bien, dejamos acá. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces voy a ver aquí, voy a dejar de presentar. Y vieron, a ver, muy interesante el videíto ese porque genera también un montón de cuestiones, ¿no? que transitan y que uno por ahí, si no está en el tema, no tiene idea qué es lo que está pasando por nuestras fronteras, ¿no? Así que les voy a averiguar, voy a tratar de hacer todo lo posible para que el martes que viene tener una respuesta del comisario. Así que bueno, hoy Anita no se ha unido, espero, bueno, que cualquier duda, cualquier cosa, me escriben y con respecto a los prácticos, pregunten si tienen alguna duda, le preguntan a ella porque ella es la que los está llevando adelante y no quiero decir algo que se contradiga y después me retan. Entonces, así que lo de los prácticos lo ven con Anita, con Ana, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda con respecto a estos temas, me preguntan a mí. Profe, Sí, ¿puede ser que usted me había dicho que para obtener información sobre la casa Grafiña, usted conocía a alguien, puede ser? Grafiña, sí. Yo te voy a... Pero mándame un mail y te Ok, mando un teléfono de de un familiar. perfecto. Muchas gracias, Porque profe. los Grafiña están relacionados con la familia Grafiña de San Juan. Vienen de San Juan. Mire, no sabía. Sí. Sí, así que bueno, yo te paso y vos te pones en contacto con ella y le preguntas, ¿sí? Es profesora de la facultad, la profesora, es una profesora el dato que yo te voy a dar, el Ok, contacto de ella. Ella es grafiña también, por eso, y es profesora de la Facultad de Artes, así que yo te paso el contacto de ella y vos te comunicas. bueno, muchísimas gracias, profe. No, de nada. Bueno, nos vemos el martes que viene, ¿sí? Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Nos vemos, que tengan una linda semana. Gracias. Nos vemos, chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, Esteban. Profe, Hola, Marisa. ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien. No, te quería contar que ayer yo di un pedacito de la clase. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo te fue? Bien, bien. Re poquito. Fue un poquitito que hablé justamente de tráfico ilícito Ah, qué bueno. y puntualmente de lo que plantea Interpol. Bien. Así que, no, bien, muy lindo. Y te quería decir también que no sé si te lo preguntaron, pero algunos chicos ayer le preguntaban a la profe si se podía guardar la nota, porque parece que No, tienen... no. Bueno, claro, no sé, la profe les dijo que te preguntaran a vos y no sé si te lo habían preguntado, yo no lo alcancé a escuchar. No, no, vos sabés que no se puede guardar la nota. ¿Y cómo se las voy a guardar?